Vi a un bebé abandonado en el borde de la carretera esta mañana cuando salía, justo cuando estaba a punto de recoger a la niña y llevarla a casa. De repente escuché sus pensamientos. El plan de mi mamá es brillante. Me dejó deliberadamente frente a Alonso para hacer que me recoja y me adopte. De esa manera, puedo convertirme legítimamente en la heredera de la familia Alonso. En aquel entonces, Alonso usó sus antecedentes familiares para separar cruelmente a mis padres. Ahora, criar a la hija ilegítima de mi mamá es exactamente lo que se merece. Una vez que me convierta en la hija de Alonso, ayudaré a mi mamá a deshacerse de ese bastardo lo antes posible. Luego traeré a mi papá para que nuestra familia de 3 pueda reunirse. La bebé en el suelo todavía me sonreía, pero había escuchado sus pensamientos fuerte y claro, así que cuando Isadora insistió en ir al extranjero para un viaje de negocios de 1 año, a pesar de mis objeciones, en realidad iba a tener un hijo a mis espaldas. Una sonrisa fría cruzó mis labios mientras hacía una llamada telefónica. Dado que es un hijo bastardo, debería ir a donde pertenece. Esa noche, Isadora cruzó la puerta con una bolsa grande de fórmula y pañales. Alonso, escuché que encontraste un bebé abandonado esta mañana cuando saliste. No puedes tener hijos, así que la llegada de esta bebé es el destino. Adoptémosla. La miré con fingida sorpresa. Isadora, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo recogí a un niño? Un destello de ansiedad cruzó el rostro de Isadora. La niña que encontraste cerca de nuestra casa esta mañana cuando saliste, Alonso, sé que tienes un buen corazón. Definitivamente no ignorarías a un bebé abandonado. Sonreí. Eso es natural. Rescato gatos y perros callejeros cuando los veo afuera, y mucho menos a un niño. Al escucharme decir esto, Isadora se relajó visiblemente. Entonces date prisa y saca a la bebé. Debe tener hambre. Compré fórmula y le prepararé un biberón de inmediato. Dije con una expresión inocente. Pero el problema es que no encontré a ningún niño. Todo el cuerpo de Isadora se tensó. Alonso, deja de bromear conmigo. Estás tratando de sorprenderme. Mi expresión se volvió seria. Esta es una vida humana. ¿Cómo podría bromear sobre eso? Si realmente hubiera encontrado a un niño, habría llamado a la policía de inmediato. ¿Cómo podría simplemente traerla a casa? Isadora dijo sin pensar. Pero él dijo que te vio llevar a la niña a casa con sus propios ojos. Levanté una ceja hacia Isadora. ¿Quién es él? Al darse cuenta de que se había equivocado. Isadora se cubrió rápidamente. ¿El guardia de seguridad? Sí, el guardia de seguridad de nuestro complejo dijo que te vio recoger a la niña. Dije con una sonrisa. Entonces el guardia debe haber estado viendo cosas. Después de todo, esos guardias ya no son jóvenes. Es normal que sus ojos les jueguen malas pasadas. No. Absolutamente no podría haberse equivocado. Isadora estaba segura de que había traído a la niña a casa. Buscó en todas las habitaciones de la casa a la velocidad del rayo, pero no vio ningún rastro de un bebé. Se asustó al instante. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde está la niña? Me acerqué para consolarla. Isadora, si quieres ser madre, podemos ir a un orfanato y adoptar uno. Nací infértil y no se lo había ocultado a Isadora antes del matrimonio. En ese momento, dijo que me amaba como persona y que estaba dispuesta a no tener hijos conmigo de por vida, para mostrar su compromiso. Incluso se sometió voluntariamente a una ligadura de trompas. En aquel entonces, me conmovió profundamente su gesto, pensando que había encontrado a una mujer que realmente me amaba. Ahora pensando en la existencia de esa hija ilegítima, me pareció absolutamente ridículo. Tiré de su brazo, dirigiéndome hacia el dormitorio. Isadora, has tenido un largo día. Ve a descansar un poco. Isadora se soltó de mi mano, diciendo con ansiedad. Acabo de recordar. Tengo algunos asuntos pendientes en la oficina. Necesito ir a resolverlos. Viendo su apresurada partida, una sonrisa fría cruzó mis labios. Sabía que iba a buscar a la niña, pero en este momento, nadie excepto yo sabía dónde estaba la bebé. Dormí hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando encendí mi teléfono, vi innumerables llamadas perdidas, todas de Isadora, antes de que pudiera hacer algo. Entró otra llamada. Respondí, y la voz ansiosa de Isadora se escuchó a través del teléfono. Alonso, ¿a dónde fuiste? Te he estado buscando toda la noche. Dije en un tono relajado. Me sentí aburrido en casa solo anoche, así que me quedé en la casa de mi amigo. ¿Por qué me buscabas, Alonso? El padre de la niña vino a buscar. Dijo que te vio llevarte a la niña con sus propios ojos ayer. Si no encontramos a la bebé, va a llamar a la policía. Por favor, devuélvele a la niña. Perfecto. También quería ver quién era realmente el padre de la niña. Después de colgar, me levanté,
me lavé y conduje directamente de regreso al complejo. Isadora caminaba ansiosamente en la entrada del complejo, con un hombre de unos 30 años. Tan pronto como aparecí, corrió hacia mí, pero sus pasos se detuvieron cuando vio que estaba solo. «Alonso, ¿dónde está la niña?» La miré desconcertado. «¿Qué niño?» «Te dije ayer que no encontré a ninguna bebé». El hombre de mediana edad detrás de ella escuchó esto y gritó a todo pulmón. «¿Fuiste tú? Te vi llevarte a mi hija con mis propios ojos ayer. Devuélveme a mi niña». Sus gritos atrajeron a muchos curiosos a la entrada. Examiné al hombre. Era bajo con barriga cervecera y muchas arrugas en el rostro. Más importante aún, era claramente varios años mayor que Isadora, a menos que estuviera ciega. No me engañaría con este tipo de hombre, obviamente. Este sujeto era solo una cortina de humo. Isadora estaba protegiendo al verdadero padre de la niña, dije. Necesitas pruebas para hacer acusaciones. No soy un traficante de personas. ¿Por qué me llevaría a tu hija? Además, ni siquiera te conozco. ¿Cómo podría llevarme a tu bebé? Hacer tales acusaciones infundadas en mi contra es difamación. Creo que soy yo quien debería llamar a la policía. Lloró con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Soy un trabajador manual. La madre de la niña se fue después de que nació la bebé. Me preocupaba no poder criar a la niña adecuadamente, así que dejé a la bebé en la entrada del complejo, esperando que alguien rico la adoptara para que pudiera tener una vida cómoda. Pero ahora sé que me equivoqué. Después de separarme de mi hija ayer, no dormí en toda la noche. Por favor, devuélveme a la niña. Intervino Isadora desde un lado. Alonso, ya que se ha dado cuenta de su error, por favor, devuélvele a la bebé. No dejes que padre e hija se separen. Fruncí el ceño a Isadora. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No encontré a un niño. ¿Cómo puedes no creerme y en su lugar creerle a un extraño? Isadora se quedó momentáneamente sin palabras. El hombre a su lado de repente se arrodilló frente a mí, disculpándose continuamente. Señor, realmente sé que me equivoqué. A partir de ahora, incluso si tengo que vender todo lo que tengo o mendigar en las calles, nunca más abandonaré a mi hija. Te lo ruego. Por favor, devuélveme a la niña. Ella es mi vida, dije seriamente. En verdad no me llevé a tu bebé. Podrías haber recordado mal o haberme confundido con otra persona. El hombre lo negó de inmediato. Imposible. Recuerdo claramente que fuiste tú. Ayer llevabas una camiseta azul con un gato. Isadora confirmó al instante. Así es, Alonso. Eso es exactamente lo que llevabas ayer. Liderados por él e Isadora, todos parecían haber decidido que me llevé a la niña. Todos instándome a devolverla. Los niños son la niña de los ojos de sus padres. Creo que si no estuviera desesperado, no habría considerado abandonar a su hija. Aunque se equivocó primero. Recuperó el sentido a tiempo. Así que no es demasiado tarde. Solo devuélvele la niña al padre. Escondiste a la hija de otra persona. Si no la entregas, llamaremos a la policía para que te arreste. Dije algo impotente. Si realmente hubiera un niño abandonado en la entrada del complejo, el guardia de seguridad en la puerta definitivamente lo sabría. Si no me creen, pueden preguntarle al guardia. Un residente fue inmediatamente a la caseta de vigilancia para traer al guardia de seguridad. Y preguntó directamente, «Cuando estabas de servicio ayer, ¿viste a este hombre llevarse a un bebé que fue abandonado cerca de la entrada del complejo?» El guardia negó con la cabeza. «No. Todo transcurrió con normalidad durante mi turno de ayer. No vi a ningún niño, y mucho menos vi a este caballero llevarse a una bebé». Ante estas palabras, todos se giraron para mirar al hombre de mediana edad que seguía arrodillado en el suelo y lo acusaron. «Así que fuiste tú quien mintió todo el tiempo. Casi nos engañas». Escuché que hay bandas criminales vigilando específicamente complejos de alto nivel, y luego usan varios pretextos para estafar y extorsionar dinero a los residentes. Creo que él es exactamente ese tipo de persona. Fingió que uno de nuestros residentes se llevó a un niño. Luego, cuando el residente no puede presentar a la niña, extorsiona con una gran suma de dinero para resolver el asunto. Deberíamos llamar a la policía y hacer que lo arresten de inmediato. El hombre de mediana edad entró en pánico enseguida, agitando las manos frenéticamente. «No, no soy un estafador. De verdad que no lo soy. Realmente dejé a mi hija en la entrada ayer. Y en serio lo vi llevársela. Agarró mi ropa frenéticamente. ¿A dónde llevaste a mi niña? Devuélvemela». Isadora también estaba extremadamente ansiosa en este momento. «Alonso, creo que no está mintiendo. Ha pasado un día y una noche enteros. Si le pasa algo a la bebé, podría ser un asesino». Miré a Isadora con frialdad y la interrogué con severidad.
Entonces dices que el guardia y yo estamos mintiendo. ¿Qué te pasa? Prefieres creerle a un extraño que a tu propio esposo. La multitud también habló a mi favor. El precio promedio por pie cuadrado en nuestro complejo es alto. Todos los que viven aquí son ricos o privilegiados. ¿Quién se molestaría en esconder a un niño, exactamente? Creo que Alonso y el guardia no mienten. Este hombre debe estar calumniándolos deliberadamente. Alguien incluso miró a Isadora. Tu actitud ha sido extraña todo el tiempo. ¿Tan insistente en que la niña fue escondida por tu marido? Estás en connivencia con este gordo. Isadora dijo con cierta culpa. Solo pensé que su actitud ansiosa no parecía falsa. Lo miré fijamente. ¿Es eso cierto? Pero no dijiste anoche que el guardia de seguridad te dijo que recogía a un niño. El guardia lo negó de inmediato. Ni siquiera hablé con esta residente ayer. ¿Cómo pude haberle dicho eso? Entonces dime, Isadora, ¿por qué has estado tan segura desde anoche de que recogía a un bebé? Isadora se quedó sin palabras bajo mi interrogatorio, con sudor frío deslizándose continuamente por su frente. En ese momento, el teléfono del gordo sonó, sacó su celular, lo miró. Luego dijo en voz alta, «Tengo pruebas para demostrar que te llevaste a la niña». Luego abrió un video de vigilancia en su teléfono para que todos lo vieran. El video me mostraba claramente de pie frente a una bebé durante varios minutos. Luego haciendo una llamada telefónica antes de llevar a la niña al complejo. Con el video de vigilancia como evidencia, Isadora recuperó inmediatamente su confianza. «Alonso, la prueba es irrefutable. ¿Cómo lo negarás ahora?» Los espectadores también cambiaron de opinión, comenzando a presionar y acusarnos al guardia y a mí. El guardia fue el primero en ceder bajo la presión y confesar la verdad. Fue él. Me dio 50,000 para cooperar y cambiar mi testimonio. Él se llevó a la niña. No tiene nada que ver conmigo. Esta declaración atrajo la atención de todos hacia mí. Isadora asumió una postura de estar preocupada por mí, tratando fervientemente de persuadirme. «Alonso, solo saca a la bebé. De lo contrario, cuando esto llegue a la comisaría, no podré protegerte». El gordo parecía querer devorarme. «Ahora los hechos están claros. Conspiraste con el guardia para secuestrar a mi hija. Devuélvemela ahora, o pelearé contigo». La multitud me miró con constantes acusaciones. Nunca pensé que fuera este tipo de persona. Vivir en nuestro complejo es una vergüenza para nosotros los residentes. Escuché que ha estado casado durante años sin hijos. Debe haber querido secuestrar a la bebé de otra persona porque no puede tener uno propio. Que todos llamen a la policía rápidamente y arresten a este traficante de personas. Que se pudra en prisión, enfrentando las acusaciones de la multitud. Saqué con calma una prueba de paternidad de mi bolso. Isadora, ¿puedes explicarme por qué la niña que perdió está identificada como tu hija biológica? El silencio que cayó sobre la multitud fue absoluto. Era el tipo de silencio pesado y sofocante que precede a una tormenta violenta. El papel blanco y crujiente en mi mano ondeaba levemente con la brisa de la mañana. El sello rojo oficial del Centro de Pruebas Genéticas de primer nivel de la ciudad miró a todos como un golpe físico. Los ojos de Isadora se abrieron como platos. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Sus labios temblaron, separándose y cerrándose inútilmente mientras miraba el documento. ¿Qué es esto? Finalmente se atragantó, con su voz apenas en un susurro. «Alonso, ¿qué clase de broma enfermiza estás jugando?» «Una broma», me reí entre dientes, aunque no había calidez en el sonido. Di un paso adelante, sosteniendo el papel en alto para que los espectadores más cercanos pudieran ver las letras negras en negrita, que combinaban el nombre de Isadora con la muestra de ADN. «Tomé un mechón de cabello de tu cepillo ayer por la mañana, y cuando fui a trabajar, tomé un hisopo del interior de la mejilla de la bebé. Pagué una prima por un resultado acelerado de 24 horas. La probabilidad biológica es del 99,99%. Felicidades, Isadora. Eres madre». La multitud estalló. Las mismas personas que estaban listas para crucificarme hace un minuto. Ahora miraban a Isadora con disgusto indisimulado. «Espera, ella es la madre, pero han estado casados por años, y supuestamente se ligó las trompas. Dios mío, dio a luz a la hija de otro hombre, y trató de engañar a su propio marido para que la adoptara. ¡Qué serpiente venenosa!». El gordo de mediana edad que había estado arrodillado en el suelo, de repente se puso de pie, miró a Isadora, luego a mí. El sudor corría por su frente grasienta. Su boca se abrió y se cerró. El cálculo era visible, cada opción ejecutándose a la vez.
cada salida colapsando tan rápido como apareció. Le habían pagado para interpretar un papel, y el papel acababa de disolverse debajo de él. Y ahora estaba de pie frente a 40 extraños, sosteniendo un teléfono con imágenes de vigilancia, que lo hacían cómplice de algo que apenas estaba entendiendo por completo. Ella me pagó, dijo. La multitud se quedó completamente quieta. Ella, la mujer, señaló a Isadora. Su mano no estaba firme, temblaba. Vino a verme hace 3 días. Me dijo que la bebé era suya, que necesitaba que alguien fingiera ser el padre, solo para hacer una escena, presionar a su marido para que admitiera que había llevado a la niña a casa. Se secó la cara con la manga. Dijo que era una inofensiva disputa familiar. Me pagaría 20.000, y solo necesitaba hacerlo convincente. Alguien en la multitud dijo: «Tomaste dinero para calumniar a un hombre inocente». No lo sabía. Dijiste que eras el padre de la niña, que la dejaste allí. No sé quién es el verdadero padre. Su voz había bajado, lo juro. Ella nunca me lo dijo. Solo me dio dinero en efectivo. Me ordenó interpretar al padre preocupado. Hacer que entregue a la bebé. Todos se giraron para mirar a Isadora. Ella ya estaba de rodillas. No sé cuándo cayó. Había estado observando al gordo. Pero cuando me di la vuelta, estaba arrodillada en el pavimento con su buen abrigo, el que le había comprado en Milán, con las manos presionadas contra sus muslos. Estaba llorando, no del tipo actuado. Había visto eso de ella antes. Y esto no lo era. Este era el otro tipo de llanto. Feo y colapsado sin considerar ningún ángulo de cámara. Alonso. Su voz apenas se escuchaba. Lo siento. La miré. Lo amaba antes que a ti. Antes de todo esto. Apretó los labios. Su rímel estaba arruinado. Pero no tenía nada. Ni dinero. Ni familia. Ni futuro. ¿Y tú? Se detuvo. Lo tenías todo. Así que me elegiste. Elegí la vida. Y luego no pude dejarlo ir. Me miró. El llanto no se detuvo. Continuó debajo de las palabras. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Te ligaste las trompas. Dije. Frente a mí. Hiciste una ceremonia de ello. Me dijiste que era prueba de tu amor. Miró al suelo. Isadora. No levantó la vista. Te ligaste las trompas por mí porque sabías que me haría confiar en ti por completo. Mantuve mi voz plana. No por la multitud. Solo porque era la única temperatura que me quedaba. Pero ya estabas embarazada. No en ese entonces. Sacudió la cabeza. Eso fue real. Lo hice. Realmente lo hice. Se rió. Un sonido corto y hueco. Pensé que había terminado, que realmente te había elegido. Pero luego, un año después, se detuvo. Él regresó, asintió, y lo revertiste. Lo confirmó. Una mujer en la multitud hizo un sonido de puro disgusto. No la miré. Me agaché hasta estar al nivel de los ojos de Isadora. Se estremeció un poco. No porque pensara que la lastimaría. Ella sabía que no lo haría. Se estremeció porque ahora podía ver mi rostro claramente. Y me imagino que lo que vio en él no fue enojo. Era peor que eso. Te habría dado todo, dije. Lo sabías. 7 años de matrimonio, y sabías exactamente lo que estaba dispuesto a hacer por ti. Me miró. Si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que cometiste un error, que tuviste una hija con otra persona, que no sabías qué hacer, me habría sentido devastado. Sostuve su mirada. Pero me habría quedado en la habitación. Habríamos encontrado algo, alguna forma de superarlo. Y la bebé. Su voz se quebró. Te habría ayudado a resolver lo de la niña. Me habrías dejado quedármela, criarla aquí. Miró el edificio detrás de mí, como si fuera nuestra. Hice una pausa. Ella lo vio. Entonces tuve que hacerlo, dijo en voz baja. Porque si te lo hubiera dicho, me habrías pedido que renunciara a ella. Y no podía. Era mía. Me puse de pie. Tenía razón. Y al mismo tiempo estaba equivocada. Ambas cosas eran ciertas simultáneamente, y ninguna de ellas cambiaba lo que había hecho o lo que yo iba a hacer ahora. Entonces deberías haberte ido, dije. Deberías haberte ido y quedártela y construir una vida con él. Esa era una opción. No tuvo respuesta para eso. La policía llegó 8 minutos después. Alguien en la multitud había llamado mientras yo estaba agachado al nivel de Isadora. Y para cuando los oficiales entraron por las puertas del complejo, la situación fue documentada, presenciada y fotografiada por aproximadamente 30 teléfonos. Los oficiales fueron eficientes al respecto. Uno me habló a mí,
Otro le habló al gordo, y el último se acercó a Isadora, que todavía estaba arrodillada en el suelo, y había dejado de intentar explicar nada. Se puso de pie cuando se lo pidieron. No se resistió. No me miró antes de que la acompañaran al vehículo. La vi irse y esperé a que llegara algún sentimiento específico. Ira, dolor, alivio, cualquier cosa con un nombre claro. Lo que sentí fue cansancio. El cansancio profundo de alguien que ha estado cargando un conocimiento durante 24 horas, que cambia la forma de 7 años, y no ha dormido, y está parado en un pavimento a la luz de la mañana mientras los vecinos miran. El gordo se subió a un vehículo separado. Todavía estaba hablando, explicando, disculpándose, defendiendo su propia ignorancia. Los oficiales escucharon con la paciencia práctica de las personas que han escuchado cada versión. De no sabía de qué era realmente parte. Uno de los oficiales regresó a mí. «Señor, necesitaremos que venga para una declaración. Iré ahora». La niña. «¿Sabe dónde está la bebé actualmente?» «Sí», le dije. La trabajadora social me recibió afuera de la estación. Era una mujer pequeña, de aspecto práctico, el tipo de persona que ha organizado el caos en partes manejables durante tanto tiempo que incluso su expresión, en una situación poco clara, parece arreglada. Había hecho la llamada anoche después de confirmar los resultados de ADN. Llamé a la línea de bienestar infantil, expliqué lo que tenía y lo que sospechaba, y arreglé para que la bebé se quedara temporalmente con una familia de acogida, mientras reunía lo que necesitaba. La trabajadora social no hizo preguntas innecesarias. Simplemente extendió los brazos. Tuve a la bebé durante 6 minutos. La había sostenido la mañana anterior, brevemente, antes de hacer la llamada. El tiempo suficiente para saber que estaba sana, que estaba tranquila, que tenía la boca de Isadora en miniatura. El tiempo suficiente para escuchar de nuevo, débil y extraña, esa otra capa de conciencia para la que no tenía nombre. El conocimiento en la niña que estaba demasiado formado para que un bebé tan pequeño lo llevara. Todas esas intrigas con visión de futuro que habían estado en sus pensamientos como algo plantado por la mano de otra persona. Ahora no estaba tramando nada. Solo agarró mi dedo índice con todo su puño y me miró. La sostuve durante 6 minutos. Luego se la entregué a la trabajadora social. «Llévala a un lugar seguro», dije, «a un lugar con buenas personas». La trabajadora social me miró por un momento. No sé qué estaba calculando. Dijo que hay familias esperando. «Estará bien ubicada». Asentí. Entré para dar mi declaración. La declaración tomó 3 horas. Les conté todo. Los pensamientos que había escuchado. No incluí esa parte. No había lenguaje en un informe policial para eso. Simplemente describí lo que había observado. La prueba de paternidad, el proceso, las marcas de tiempo, el soborno del guardia, que admití. Le pagué para que negara haberme visto. Lo que reconocí que era obstrucción y que ellos reconocieron que era complicado dadas las circunstancias. Consultaron extensamente con alguien sobre esto. Finalmente, se caracterizó como contexto. Isadora dio su propia declaración en otra habitación. No sé qué dijo. No pregunté. Cuando salí, el sol se había movido a la posición de la tarde, y tenía mucha hambre. Compré un sándwich en una tienda cerca de la estación, y me lo comí en un banco afuera y traté de recordar la última vez que había comido. La mañana anterior. Antes de todo, terminé el sándwich, me fui a casa. El lugar estaba tal como lo había dejado, grande y silencioso. El tipo de silencio que acumula un gran espacio cuando solo hay una persona en él. El abrigo de Isadora no estaba en el gancho junto a la puerta, porque no estaba aquí para colgarlo. Me fui a la cama a las 6 de la tarde y dormí hasta la mañana siguiente, un año después. Me quedé con la casa. Mi abogado me había sugerido venderla. Un nuevo comienzo. Un entorno diferente. El consejo estándar para hombres en mi situación. Entendí la lógica y no la seguí. La casa era mía antes de que fuera nuestra. Y estaba cansado de dejar que las decisiones de otras personas determinaran a qué tenía que renunciar. Regalé las cosas del bebé. Isadora las había comprado en las semanas antes de volver a casa con la fórmula y los pañales. Una lenta acumulación que ahora entendía que había sido escenificada, armada y arreglada en nuestro hogar como un set para la escena que había estado planeando. Una cuna todavía en la caja. Cosas suaves en colores que no eran rosa ni azul. Un móvil con pequeños animales de madera. Doné la cuna a un refugio para mujeres. Las cosas suaves se fueron con ella. El móvil lo dejé en la mesa de donaciones en la estación, sin volver a mirarlo. No guardé nada. No porque no pudiera haber conservado cosas, porque no había nada en esa habitación que fuera mío.
Y había dejado de pedir prestados los objetos de otras personas para llenar mis espacios. El trabajo era el mismo. Iba, trabajaba, volvía a casa. Había aprendido hace años que la empresa funcionaba con sistemas que había construido, y esos sistemas no requerían que yo estuviera de luto a tiempo, lo cual era una forma de misericordia que no había apreciado en ese momento. La bebé había sido ubicada. Lo sé porque la trabajadora social que conocía fuera de la estación me envió un breve correo electrónico 6 semanas después, solo diciendo que había sido ubicada con una familia, que estaba bien. Lo leí, lo archivé, no respondí. Tenía la boca de Isadora. No pidió nacer en nada de esto. Espero que quien la haya adoptado sea bueno en las mañanas y paciente con el tipo particular de persona, que viene al mundo ya decidida sobre algo. Espero que crezca sin conocer la forma de lo que se planeó para ella. La carta llegó en el 10º mes, escrita a mano, lo que me sorprendió. La letra de Isadora siempre había sido hermosa. Le importaban esas cosas, la presentación de sí misma en todos los medios. Incluso ahora, desde donde sea que la tuvieran, las letras eran precisas y cuidadosamente espaciadas. Alonso, he intentado escribir esto 4 veces. Las otras 3 las rompí porque empezaban con explicaciones. Y sé que no quieres explicaciones. Quieres entender. Pero ya has entendido. Entendiste antes de que yo siquiera supiera que lo sabías. Lo siento. Sé que no es suficiente. También sé que no lo llamarás suficiente porque eres honesto. Y la honestidad era una de las cosas que amaba de ti y usaba en tu contra al mismo tiempo. No quería lastimarte. Sé que no lo crees. Yo tampoco lo creería. Pero quiero decirlo porque es verdad. Aunque no cambia nada, quería vivir bien. No sabía cómo hacerlo sin mentir. Todavía no lo sé. Sin despedida, simplemente nada después de esa última frase, como si se hubiera detenido a mitad de un pensamiento o hubiera decidido que cualquier cosa que agregara solo lo empeoraría. Lo leí una vez. Me senté con él, luego lo volví a doblar en el sobre y lo tiré a la basura. Sin ira, sin ceremonia. Simplemente, no había un lugar útil para ponerlo, y el contenedor estaba allí, y tenía trabajo por la mañana. 3 años. La vi desde el otro lado de la calle un jueves de otoño. Salía de un restaurante después del almuerzo. Estaba en la acera opuesta, caminando lentamente, con las manos en los bolsillos de un abrigo que no reconocí, más delgada de lo que recordaba, de la forma en que algunas personas regresan de prisión más delgadas, no del tipo saludable, sino del tipo que ocurre cuando el apetito se vuelve complicado y deja de cooperar. Estaba mirando su teléfono. No me vio. Me quedé allí por un momento. Tenía el caminar de Isadora. Esa forma particular que tenía de moverse como si siempre estuviera un poco por delante de donde estaban sus pies, como si sus intenciones llegaran antes que ella. Me había encantado eso de ella una vez. En los primeros años, había dicho que era como si siempre estuviera buscando lo siguiente. Resulta que lo estaba. Dobló una esquina y se fue. No la seguí, no la llamé. No me quedé allí más tiempo del necesario. Regresé caminando a la oficina. Me senté en mi escritorio. Abrí el trabajo de la tarde. Mi asistente llamó y preguntó sobre el contrato de Henderson. Lo leí e hice las notas pertinentes. Y para cuando salí esa noche, la calle afuera del restaurante era solo una calle. Se había ligado las trompas por mí. Se sentó en el consultorio de ese médico y firmó el formulario de consentimiento, y volvió a casa y me dijo lo que había hecho. Y la había abrazado y dicho cosas que sentía con todo mi corazón. Lo había deshecho más tarde. Encontró una clínica en algún lugar, pagó por la reversión, me lo ocultó durante los meses que tardó en arreglarlo. Quedó embarazada. Tuvo al bebé en secreto. Planeó dejar a la niña en mi puerta y hacer que la encontrara y me enamorara de ella y criara a la hija de otro hombre, mientras ella mantenía al sujeto en alguna vida paralela que nunca se me permitiría ver. La bebé iba a destruirme desde adentro. Ese había sido el plan hasta donde pude entenderlo. Reconfigurar la situación de la herencia. Posicionar a la niña en la familia. Luego, en algún momento, según un plan que los pensamientos de la bebé habían esbozado de maneras que todavía me resulta extraño recordar, eliminarme. Nunca encontré al hombre. No busqué. Pensé en buscar al principio. Lo consideré de la forma en que consideras volver a entrar en un edificio en llamas. Entiendes el impulso. Lo identificas. Lo dejas pasar. Él sería alguien. Tendría un rostro y un trabajo y alguna vida ordinaria que probablemente no incluía conocer el alcance completo de lo que se había arreglado. O tal vez lo sabía todo. Tal vez él era el arquitecto de ello. E Isadora era el instrumento. No lo sé. Elegí no saber. Lo que sé es esto.
Creía que Isadora me amaba. Se ligó las trompas por mí. Sacrificó su vientre. Resulta que solo se sacrificó a sí misma. Tuvo el bebé de otro hombre. Lo dejó fuera de mi casa. Quería que lo adoptara. Quería reconfigurar todo. Y vivir con su amante en algún lugar dentro de la vida que había construido. Nunca lo encontré. No busqué. No me importa. La perdí. Nunca la volveré a encontrar.